Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo y hoy trabajaremos también con tu lado espiritual, así que trabajaremos con la bola de cristal. Vamos a ir comenzando, Aries. Comenzamos con el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral, Aries, y el trabajo. Vamos a ver. Mi queridísimo Aries, hay una noticia que va a llegar, Aries, que aunque tengo que decir, antes de decirte que es una noticia que tú has estado esperando, tengo que decirte también que hay personas que no quieren que tú obtengas ese lugar. Bien, lo que yo sí te quiero decir con esto, Aries, que tengas cuidado con todas tus acciones respecto al trabajo, de cómo hacer las cosas, porque hay alguien muy pendiente. Estando pendiente de esto, teniendo cuidado de esto que te estoy diciendo, Aries, tú vas a obtener, digamos, un resultado positivo. Dicen las cartas que tú vas a firmar algo muy importante relacionado con el trabajo. Para ti es muy importante, ¿bien? Aries, que no estáis trabajando. Lo mismo te digo, llegan de 2 a 4 semanas noticias de trabajo. ¿Bien, Aries? También te digo, Aries, tendrás que elegir, así lo dicen las cartas, hay una elección a tomar, ¿vale? Respecto a estas noticias del trabajo que llegan. Aries, que tenéis un negocio. Llegan noticias relacionadas con tu negocio, pero estas en un principio, así lo dicen las cartas, no son tan buenas. Pero esto no quiere decir que se quede así. Así dicen las cartas. Hay unas noticias que no son tan buenas, pero también hay una solución detrás de esto. Entonces, Aries, en cuanto tú tengas esta noticia que para ti y tu negocio no es positiva, dice, tienes la opción de solucionar esto. ¿Bien? Ya me contaréis, Aries. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Aries, con tu economía. Aries y tu economía. Vamos a ver. Aries, hay un dinero que, así lo veo yo, tiene que salir, ¿no? Dice, esto si no sale ahora va a salir más adelante. Pero si sale más adelante, yo te tengo que decir, si tú tienes que pagarlo más adelante, te tengo que decir que será peor, ¿vale? Así lo estoy viendo yo. Entonces, Aries, que estéis en una situación de solucionar unos pagos en concreto, dice, llega ese momento de solucionar eso. Cuanto antes lo soluciones, las cartas dicen que será mejor. Posibilidad de ganar juicios y todo eso, dicen las cartas que existe esa posibilidad, que hay un triunfo para ti. Todos los juicios que tengan que ver con un dinero que tú tengas que recibir. Bien, Aries, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Vamos a ver, Aries que estáis solteritos. Os veo a muchos de vosotros que habéis estado bastante tiempo como no apartados del mundo, sino con estos temas del amor un poquito estancados o apartados de nuestra vida. Ahora es cierto que las cosas comienzan a fluir, así lo dicen las cartas, y hay un encuentro muy exitoso con uno mismo. Y esto es algo muy importante, Aries. Vamos a ver qué quiere decir esto, porque esto puede ser que traiga personas a nuestra vida, ¿eh? Vamos a ver.
Aries, que estáis solteros. Bueno. Aries, que estáis solteros. A mí la primera persona que me aparece es una persona de tu pasado o que tiene que ver con algo de tu pasado, Aries. Así lo estoy viendo. Dicen las cartas que llega con más fuerza que nunca. Llega en un momento positivo de tu vida, porque yo a ti te veo bien, te veo con fuerza, te veo que has pasado una situación complicada, como que el tema del amor, como te he dicho antes, lo tenías un poquito aparcado. Estas primeras comunicaciones que llegan con esta persona y se mantiene en la clandestinidad, Hay una relación entre vosotros que parece ser que os soléis ver a menudo, ¿bien? O esta persona ha realizado un cambio en su vida en el cual va a verte más a menudo. Entonces, yo lo que veo, Aries, que tú con esta persona te encontrabas antes también a menudo, pero en otro lugar, ¿vale? Dicen las cartas, se encontraban a menudo o pasaban tiempo juntos a menudo. Esto no quiere decir que tuvieras una relación, perdón, en otro lugar. Yo veo mucho como que tuvierais algún tipo de relación con el trabajo o algo por el estilo, Entonces esta persona viene de esta forma. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay que separar la relación que haya, si es relacionado con el trabajo, hay que saber separar esto. Bien, esto es lo que va a poner un poco esta situación inestable. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Son comunicaciones que a mí me gustan porque devuelven mucha ilusión, ¿no? Lo que pasa es que hay un proceso en todo esto desde que se inician las comunicaciones hasta que vosotros tengáis algo, ¿vale? Es un proceso de... Posiblemente para algunos de vosotros sean unos meses, para otros sean unas semanas, ¿bien? Todo depende de cómo sea cada uno, ¿no? Entonces, a partir de que haya entre vosotros un acercamiento más íntimo, así lo dicen las cartas, Aries, algo más íntimo, dices cuando realmente comenzará a fluir toda esta historia, ¿vale? Yo sí te voy a decir, Aries, que tú a esta persona lo conoces o la conoces o te conoce la familia o algo así, ¿vale? No es una persona solo que te encontraras con esta persona en el trabajo y ya. Hay miembros de la familia que tú conoces de esta persona, ¿bien? Vamos a ver qué más. He de decir que esta persona viene de una traición muy grande, Y está como, no quiero que pienses que se acerque a ti porque tú vas a ser su paño de lágrimas. Yo no lo veo así porque yo lo que veo que es una persona que en un principio tiene muy claro que lo que quiere es una amistad. Pero es cierto que viene de una situación así, de una situación de un engaño grande o algo o una traición bastante grande. ¿Bien? ¿Qué pasaría en esta historia de cara a futuro? Es una historia que se va a vivir con mucha intensidad, si te lo digo. Hablan de mucha atracción entre vosotros, pero también hablan de algo que sucede muy lento, paso a paso. Tan lento que dicen las cartas que puede haber un punto en el cual tú, Aries, sientas que todo está parado, todo está estancado. ¿Bien? Vamos a ver qué más. O que no va a pasar de ahí. ¿Bien? Vamos a ver si pasaría de ahí.
habría cambios de cara a futuro, Aries. Habría cambios, pero claro, la indecisiones de esta persona y no tiene que ver con otra persona, o sea, no son indecisiones referentes al amor, tiene claro que quiere estar contigo, lo que no quiere, lo que no tendrá claro es dónde quiere estar contigo. Y esto será como un poco dilema entre vosotros, Aries, ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor y también vamos a hablar con tu lado espiritual. Así que no te me vayas, vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Madre mía, vaya agotamiento mental, Aries, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Hay unos actos aquí de... Los actos de uno de los dos, dice, generan un vacío impresionante en esta historia, ¿no? O ahora mismo están generando un vacío muy grande, Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Casados en convivencia y novios. Ya uno lleva tiempo, a ver, ya hay uno de los dos que lleva tiempo dudando, ¿no? Dice, se comporta como si tuviera dudas en la relación, ¿vale? Pero yo tengo que decir, déjame confirmarte, Aries, que estas dudas tienen que ver con cosas del pasado, así lo dicen las cartas, o sea, que si hay comunicaciones con otras personas que están en otro lugar, si lo veo yo, son personas que ya existieron en un momento de su vida, ¿bien? Ya sabéis que esto son tiradas de espejo, Aries, o esto te está pasando a ti o le está pasando a tu pareja. Entonces, Aries, ¿separación entre vosotros? Yo no la veo. ¿Que se habla de separación? Sí. ¿Que se habla y uno de los dos piensa en cuanto pueda, me alejo, me tomo un tiempo, me hago una salida del hogar, así lo dicen las cartas? Sí. Pero también pienso que, por lo que veo, que es un pensamiento, no se llega a dar por cosas que tenéis en común, ¿vale? Entonces hay mucha inseguridad, hay mucha inestabilidad también. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, casados en convivencia y novios. Luego también veo como ciertas discusiones porque no sé si uno de los dos no ha podido ir a algún lugar, así lo dicen las cartas, hay mucho reproche con esto. Uno de los dos quería como desplazarse a algún lugar en el mes de diciembre o algo por el estilo aquí, y sí, hay mucha pelea con esto, hay mucho reproche con esto, Entonces, dice, ¿por qué no se toma una decisión aquí? Dice, muy sencillo, porque hay algo que nos retiene. Y es algo muy importante para nosotros. Aquí hablamos de la inseguridad. Hay mucha inseguridad a la hora de dar el paso, por eso yo no veo de momento una separación. Veo que las cosas están alteradas aquí. Vamos a ver si van a durar mucho. O esperemos que no dure mucho esta situación. Vamos a ver. Aries, casados en convivencia y novios. Hay uno de los dos que lo está pasando bastante mal, Aries. Pero claro, aquí dicen las cartas, dice, se necesitaría algo más para poder tomar una decisión de forma clara y contundente, ¿no? Dice, estamos buscando algo más, uno de los dos busca algo más, ¿vale? Dice, y uno de los dos se siente como que es una relación basada en la manipulación, ¿vale? Y uno de los dos siente que el otro piensa que el otro se comporta
pues como una amistad, tenemos una relación de amistad. Yo a día de hoy veo las cosas a nivel emocional bastante frías, veo que se están comportando más como compañeros de piso o como amigos que como otra cosa, pero también tengo que decir que hablan las cartas de un final en todo esto, que esto no va a durar siempre, pero también te tengo que ser muy clara, Aries. No va a durar porque cederás a la manipulación. Te soy sincera en lo que estoy viendo, que esto no tiene por qué estar pasándote a ti. Si no te sientes identificado, tú ya sabes que puedes mirar tu signo ascendente. Bien, vamos a seguir. Seguimos. Aries, casados en convivencia y novios. Yo voy a ser muy clara, que luego me decís que hablo a medias. Y esto es para los que de verdad estéis en esta situación, que no todos vais a estar en esta situación. Si tú pasas este obstáculo, sí vas a estar con esta persona, sí vas a tener una estabilidad, pero tú por dentro, ¿cómo vas a estar? Porque a mí las cartas me dicen que muerta por dentro. Y te soy sincera, Aries. Entonces esto ya es una decisión que yo sé que ahora mismo no la vas a tomar, los que estéis en esta situación, pero más adelante sí posiblemente la toméis. A mí ahora mismo no se me refleja en las cartas. Más adelante vamos a ver qué pasa, Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, seguimos ahora sí con tu mensaje especial del amor. Aries y tu mensaje especial del amor. ¿Qué es lo más importante para ti, Aries? Para ti, para tu interior, para tus valores, para ti. Dice, esto es lo que tú tienes que pensar a la hora de tomar decisiones. ¿Qué es lo más importante y qué es lo mejor? Pero no lo mejor en este momento, lo mejor en este y de cara a futuro. Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Aries. Seguimos con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje. Vamos a hablar también de tu lado espiritual. Aries, tu salud, el aparato digestivo, debes de prestarle bastante atención. Aunque, dicen las cartas, tendrás momentos en los que tú tendrás algún problemilla con el aparato digestivo, pero como no es algo que te limite la vida ni nada, es algo que vas a dejar pasar, pero las cartas insisten en que tú le prestes atención a esas cosas, Vamos a seguimos, como siempre te digo, ya sabéis que no soy médico. Vamos a seguir, ahora sí vamos a hablar con tu lado espiritual, mi queridísimo Aries. Vamos a ver. Aries, vamos a concentrarnos y ya sabéis que este mensaje será solo para las personas que identifiquéis a este ser querido, ¿ok? Bueno. Se me muestra alguien, yo creo que es una mujer vestida con algo largo, ancho, con un vestido largo, ancho, bastante ancho, tipo sotana, un atuendo así, sí, de sotana, babi, algo. Y hay una persona detrás de esta mujer que no se deja ver. Siempre está detrás de ella. Lleva algo aquí colgando. Hay algo de claro que brilla. Como que siempre llevaba esto, esta mujer. Hay una parte de ella que nunca intentó que no mostrarla o que no se viera, ¿no?
Pero esta mujer no era realmente, y no lo digo en plan negativo, no era realmente la persona que se mostraba. Quizás era una persona que se mostraba muy recta y muy seria, pero no era así. Era algo que o se lo imponían o fue lo que aprendió de pequeña o algo así, o por su trabajo, por lo que sea. Me muestra mucho unos zapatos blancos. Y esto sí quiero que lo cojas como mensaje porque esto lo está mostrando para que tú la identifiques a ella. Y me muestra mucho unos zapatos blancos. Algo tiene que ver unos zapatos blancos con esta mujer y contigo. Y como que se recogía algo siempre aquí detrás del pelo. No sé qué es, pero no es que se recoja el pelo así o así, no, por aquí debajo, algo se recoge por aquí debajo, Aries. La letra S simboliza mucho con ella, está muy relacionada con ella, Aries. De todas maneras, en estos casos, si tú has identificado a esta persona, yo siempre os digo que intentéis contactar con estos seres queridos a través de los sueños, ¿eh? Vamos a seguimos. Aries, con tu mensaje general. Vamos a ver. Aries, y tu mensaje general. Si tú estás dispuesto, Aries, a hacer algún cambio, no le pidas opinión a nadie. Porque si tú tienes claro ese cambio, no te hace falta que te diga nadie nada. Aries, el número 98 para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, mi queridísimo Aries, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.